Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Espero que estén alegres, estén gozosos, esperando este momento para poder estar juntos, poder alabar a nuestro Dios en esta tarde hermosa que el Señor nos da. Sean todos bienvenidos y ahí donde usted está, no le voy a decir que se ponga cómodo, pero más bien prepárese para alabar, prepárese para escuchar la voz del Señor, porque nuestro Dios nos quiere hablar en esta tarde. Así es que vamos a orar entonces para empezar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, por que tú nos has traído, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a poder estar con nuestra mente, nuestro corazón enfocados en ti, Señor. Y queremos realmente, Señor, alabarte de todo corazón, Señor. Venimos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos todos los días de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Gracias te damos por el tiempo que nos permites estar, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das a nosotros de este lado, Señor, que podemos venir y poder grabar, Señor, este momento, Señor, para que todas las otras personas que nos pueden ver, Señor, en donde quiera que estén, Señor, puedan recibir el mensaje y puedan recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a alabar a nuestro Señor. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor sea ese olor grato para ti. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Así es, Señor Padre Santo. Ese es nuestro mayor anhelo, Señor, que tú recibas nuestra alabanza en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, ahí donde nosotros estamos, que tú puedas abrir nuestro corazón, Señor, puedas abrir nuestros ojos, y que estemos atentos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Así es, Señor. Vamos a decir una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad.
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y donde usted está en esta noche, tome el tiempo para poder derramar su corazón delante de Él, porque sabemos que nuestro Dios está aquí y Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones, y no hay nadie como nuestro Dios. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy
perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Así es, Señor Padre Santo. Entregamos toda nuestra vida delante de ti, Señor, para que seas tú quien la gobierne, Señor. Seas tú, Señor, quien reine por siempre, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y ahora, Señor, ayúdanos a poder estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Esperamos que estén pasando un buen tiempo en sus casas, que estén en familia, que todos tengan salud y que podamos estar todos juntos estudiando la palabra de Dios. Le voy a pedir que tome su Biblia y nos acompañe a continuar nuestro estudio en el libro de Éxodo. Estamos entrando en el día de hoy al capítulo número 17 de este apasionante libro de Éxodo. Antes de empezar, hay que recordar las situaciones que hemos estado viviendo y lo que hemos venido estudiando, cómo la palabra de Dios siempre es oportuna y nos habla en ella acerca de las cosas que estamos viviendo, como algo que ocurrió hace tantísimos años, un tiempo y un lugar tan remoto de nuestro vivir, puede asemejarse tanto a las cosas que estamos viviendo. En la última ocasión que nos reunimos para estudiar en el libro de Éxodo, vimos en el capítulo número 16 cómo el pueblo de Israel se rebela, cómo el pueblo de Israel murmura en contra de Moisés y de Aarón porque tienen hambre, tienen necesidad de satisfacer sus necesidades primarias, y en el desierto ellos ven que no hay más alimento, tienen necesidad de comer, un hambre que es terrible para ellos.
Y lo comparamos con la situación de hoy en día, en esta pandemia que estamos viviendo todos hoy en día, es necesario que entendamos que Dios es el proveedor de todo. Que es cierto, podemos tener algunas carencias, algunos productos no están en el mercado, no hemos podido salir por mucho tiempo a hacer nuestras cosas normales, pero Dios está en medio de todo esto y nos da la paz que necesitamos y nos provee lo abundantemente de acuerdo a sus riquezas para que podamos estar bien. Nunca nos va a desamparar y la promesa de Él es igual que fue para Israel en esa época. Y la necesidad primaria les fue cubierta a ellos a través de inmediata respuesta de parte del Señor, y una tarde les dio de comer carne de las aves que vinieron hasta ellos, de codornices que todos comieron por esa tarde y se satisfacieron, llenaron sus estómagos, estuvieron contentos esa noche, durmieron felices con su estómago lleno. Pero la promesa de Dios era que al día siguiente también algo extraordinario iba a ocurrir a partir de esa mañana y por los siguientes 40 años en la vida de Israel en el desierto, y era la provisión gratuita y abundante de alimento que podían comer cada día. El maná venía en las mañanas, la gente lo podía comer, satisfacer sus necesidades, lo podían cocinar de la manera que ellos quisieran, lo comían solamente lo de ese día y la gente podía encontrar entonces satisfechas sus necesidades primarias. Y es este Dios que tenemos hoy en día, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que ofrece satisfacción en todos los sentidos. Y vimos también mientras estudiamos, hicimos la comparación con el capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque vimos en el capítulo 16 de Éxodo, en el verso 15, que dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. Y es el pan también en el verso 4 que decía, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y cuando lo comparamos la semana pasada con el capítulo 6 del Evangelio de Juan, encontramos la similitud cuando Jesús dijo que Él es el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Y entonces entendemos nosotros, los que estamos aquí hoy en día, que a través de los años y a través de la historia, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, es ese pan de vida que satisface todas nuestras necesidades. Cualquier necesidad que tengas, cualquier vacío que haya en tu ser, solamente hay alguien, una persona que lo va a llenar por completo, que lo va a satisfacer y que te va a dar esa plenitud que necesitas en la vida. Y esa persona es Jesucristo y nadie más que Él. No hay ninguna llenura en nada más, ni en las cosas del mundo, ni en las diversiones, ni en cuánto puedes tener en tu refrigerador o hasta dónde puedes viajar. Nada de eso va a satisfacer, nada, ni ninguna persona en este mundo como Jesucristo puede satisfacer y desea satisfacer todas tus necesidades. Así que no tienes que estar esperando otra cosa y no puedes y no debes tampoco sentir como que te hace falta algo. Es tiempo de que entendamos que Dios es el que satisface todas nuestras necesidades y me va a permitir leer brevemente nada más en los primeros versos. De hecho, vamos a leerlo todo completo para recordar quién es Jesucristo para nosotros, que es nuestro pastor. Y dice así una vez más, y usted ya lo sabe de memoria, seguramente la mayoría de ustedes, el Salmo 23, donde está la promesa de que el Señor es quien satisface todas nuestras necesidades. El verso, de hecho, la introducción o el nombre, el título del Salmo es así: el Señor es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, Jehová es mi pastor, Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, el gran yo soy, el gran causante de todo lo que existe, Él es mi pastor. Es decir, es Él el que me va a proveer. Yo, como oveja que soy, no puedo proveerme de alimento. Necesito que alguien me lleve y me
nutra, y ese alguien es este gran pastor que tenemos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la promesa del pan que desciende del cielo y que hablamos extensamente en la última vez que estudiamos la palabra de Dios. Pero bien, vamos a ver lo que pasa a continuación. Vamos a ver cómo es probado una vez más en su fe el pueblo de Israel. Pero esta vez vamos a ver cómo debe actuar un líder que está llevando al frente a un pueblo, a una comunidad, a una familia, y tiene que sostenerse en la fe para poder hacerlo. Vamos a ver en el ejemplo de Moisés lo que esto ocurrió y la enseñanza que tiene para todos nosotros, que de alguna manera estamos dirigiendo, ya sea un grupo de personas, estamos ayudándoles, alimentándoles la palabra de Dios como pastores, o en las casas, a ustedes los varones también cuidando y protegiendo su familia y proveyendo de la manera que debe de ser. Y mujeres también en lo que tienen que hacer en sus casas también, todo lo que hacemos en nuestros trabajos, con nuestros hijos, y cómo llevamos y cómo enseñamos y guiamos a todas las personas, recordando que el ejemplo mismo es Jesucristo, pero que nosotros también tenemos que imitarlo en lo que es el liderazgo, en confiar en la dirección de Dios, que a donde Él va, si nosotros vamos, vamos a estar plenos, vamos a estar satisfechos y vamos a poder movernos con seguridad. La esperanza en un cristiano no es un deseo simplemente de querer que tal vez las cosas ocurran, sino es la certeza, es la seguridad de que las cosas van a ocurrir conforme a la voluntad de Dios, y a esa nos podemos aferrar en tiempos como este. Así que le voy a pedir que me acompañe entonces a leer en Éxodo 17. Vamos a leer unos cuantos versos y después vamos a entrar en la explicación de ellos. Dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vamos a parar entonces y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor hermoso, porque nos das la gran oportunidad de estar en tu palabra. Necesitamos escucharte a ti hablar, Espíritu Santo. Estamos atentos para escucharte, y aquel que tenga oídos para hacerlo, que así lo haga.
en donde esté, escuche la voz de Dios que nos está hablando en esta palabra y desea revelarnos algo tan especial acerca del carácter nuestro, de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que se mueve en nosotros y de las cosas hermosas que tú tienes para cada uno de nosotros si nos aferramos a ella, si no estamos en varianza, si no somos de doble ánimo como habíamos estudiado en la carta de Santiago. Señor, necesitamos que nos hables, revélate a nosotros una vez más. Espíritu Santo, habla a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, nuestro corazón y transfórmanos, renuévanos. Necesitamos pensar diferente porque estamos viviendo en un mundo que nos quiere contaminar, pero tú tienes las cosas que necesitamos nosotros aprender. Solamente tú tienes palabras de vida, te dijo Pedro a ti, Señor Jesús, y así lo creemos nosotros, así lo tomamos. Y por esa razón, Señor, nos hacemos a un lado para que seas tú el que hables a este pueblo, a mí mismo. Háblanos, Señor, en esta palabra y te damos gracias por lo que vas a hacer en ella desde ya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos aquí algún otro evento que parece como que estamos repitiendo la historia una vez más. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto apenas en unos cuantos, par de capítulos anteriores, en el capítulo 15, esta misma situación. Vemos en el verso 22 al 26, al 25 lo que ocurrió. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. O sea, apenas habiendo cruzado el Mar Rojo por el gran milagro que hizo el Señor de partir las aguas y de que ellos pasaran en seco y que sus enemigos murieran, dice, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y ahora estamos otra vez al principio de este capítulo 17, y dice lo siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Estamos viendo, apenas salieron de ese desierto, apenas llegaron a donde estaban los estanques de aguas y las palmas, y estuvieron ahí acampados por un tiempo y se movieron más en el desierto. No salieron del desierto, sino que se movieron en el desierto de Sin. Partieron en el desierto, estaban en ese mismo desierto por sus jornadas, significa que caminaron días, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. ¿Cómo era que avanzaban por sus jornadas y cómo era que se detenían en un lugar particular? Recordemos una cosa y un detalle súper importante aquí por lo que estamos leyendo y por lo que estamos estudiando. La columna de fuego iba con ellos en la noche, iluminando su camino y dándoles calor en la fría noche del desierto. Pero en el día, mientras ellos avanzaban, ¿qué había? Estaba también la nube espesa sobre ellos, que iba enfrente de ellos también, guiándolos hacia donde iban a ir, y el sol no los calcinaba en ese calor extremo del desierto en el día. Así que no estaban desprovistos, no estaban lejos de la presencia de Dios. Dios estaba yendo al frente de ellos y los estaba cubriendo de manera que ellos tuvieran un caminar que no fuera fatigoso. Avanzaron por sus jornadas, no pararon, sino que continuaban caminando de día y de noche. ¿Hasta cuándo? Hasta que la columna, esta nube que del suelo partía hacia arriba, como esa columna de humo y fuego, se detuvo en un lugar. Y al detenerse se detienen ellos. Y este es un lugar que está dice ahí, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Estaban en un lugar rocoso.
Cuando volvamos en un par de semanas a este estudio, vamos a ver unos mapas con más detalle, los mismos mapas que estamos estudiando, vamos a verlos con más detalles y amplificados de algunas fotografías que son importantes para mostrar que la geografía de ese lugar es extremadamente seca. Y no solo eso, sino que es rocoso. Hay montañas por todos lados y todas son rocas. Y entonces la gente está en un lugar donde no ven que haya agua. Allí en ese lugar, Refidim. Y entonces ocurre la repetición del clamor del pueblo. Ahí puede ver en el mapa, va a ser en la parte más al sur del mapa. Cuando vea en su casa, busque en donde dice Refidim y en los dos mapas, porque hay una pequeña diferencia entre uno y el otro, pero vamos después a hablar de ello. Dice el detalle, y altercó el pueblo con Moisés. Como decía en el capítulo número 15, y otra vez dice, y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y aquí está diciendo, altercó el pueblo con Moisés. Aquí no es una murmuración simplemente. Aquí no es que los hijos de Israel empezaran a hablar entre ellos y decir, tenemos sed, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de sed en este lugar, sino que la palabra escala a un nivel superior y el nivel es altercó el pueblo, es decir, ya hubo un atentado contra la integridad de Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ya no fue un ¿qué vas a hacer?, sino fue una exigencia a Moisés, danos de beber. La vez pasada Moisés había tomado, porque Dios le había hablado, el árbol que tomó y lo puso en las aguas que estaban amargas y pudieron beber de las aguas. Pero aquí no había agua amarga, aquí no había agua sucia, aquí no había ni siquiera lodo, simplemente rocas y arena en un desierto completamente árido. Y el pueblo le dice a Moisés, danos de beber. ¿Qué estamos pasando por alto en esto? ¿Qué es el elemento que hace falta aquí? Y lo vamos a ver que está en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué? Esa misma mañana y todas las mañanas antes de esta, desde que estaban en aquel lugar en el desierto de Shur, cuando salieron de ahí y empezaron a entrar al desierto de Sin, después de que habían por una tarde comido codornices, a la mañana siguiente y hasta este momento, no les había faltado el pan, la provisión segura de Dios. Y ahora, aunque era de esta mañana, en que llegaron a este lugar Refidim, cuando se detuvieron, porque se detuvo la columna, porque Dios estaba con ellos, iba al frente de ellos, y el Señor se detuvo en su caminar, la gente atenta contra la vida de Moisés y le exige que le dé de beber. ¿Qué vemos aquí? La falta de fe del pueblo. Estando viendo la presencia de Dios, no pueden creer que Dios los vaya a proveer de lo que ellos necesitan. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Aquí Moisés también tiene una situación que tenemos que analizar. Ya no es como antes, en la que decía, ¿por qué murmuran contra mí? Si es Dios el del problema, es Dios el que nos trajo hasta aquí. Dios va a solucionar esto. Ahora la situación es diferente. Moisés toma personal la agresión, la toma para sí. Y al tomar Moisés la agresión para sí, él también desconfía de la provisión de Dios. Aquí estamos viendo que el líder, por fin en este caminar por el desierto, ha perdido la brújula, ha perdido la dirección. Aunque Dios esté delante de ellos en la columna, en ese momento, Moisés no está viendo a Dios. Moisés simplemente está viendo su persona, que es atacada por una turba de israelitas que están enojados con él. Ese es el gran problema del líder, del líder que no se sostiene
en las promesas de Dios. Tenemos que aprender a sostenernos, aquellos que estamos dirigiendo a una congregación, a un grupo pequeño, a una familia o a un grupo de trabajadores o de compañeros de escuela, y que estemos de alguna manera siendo lo que somos, representantes del Dios vivo, sostenernos en las convicciones en medio de la prueba. Porque la gente está allá afuera, mis hermanos, hoy mismo, rebelándose en contra de seguir en las casas esperando a que pase la pandemia. Y se están rebelando contra toda autoridad. E inclusive llegan a decir que los pastores somos personas débiles, que no tomamos la calle porque nos corresponde y que no estamos exigiendo que nos den permiso para reunirnos y llenar las iglesias, los templos como este, para adorar. Y están los líderes empezando a dudar. No dudemos de las promesas de Dios. No podemos dudar que Dios está con nosotros y es Él el que está haciendo las cosas y nosotros somos meros instrumentos. Así que no debemos de tomarlo como algo personal, sino que cada vez que vemos la agresión de las personas que han perdido la dirección, nosotros como personas que vamos al frente tenemos que tener calma y tomar sus querellas y tomarlas y orar por ellas y llevarlos al lugar correcto con firmeza, con amor verdaderamente, pero con firmeza, no claudicando al llamado que tenemos, ni debilitándonos en la manera de ejercer la autoridad que Dios ha puesto en nosotros, que ejerzamos para el bien de toda la congregación, de la familia, del área de trabajo o donde estemos. Tenemos que aprender de ello. Moisés, en todo caso, era la persona que estaba siendo aprobada. En un sentido más profundo, podríamos decir que el pueblo mismo estaba obedeciendo una voz superior para atentar contra Moisés, para que Moisés se diera cuenta que necesitaba ser un líder firme y amoroso a la vez. Vemos la situación de Moisés. Porque en estos versos que estamos leyendo, el verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Se da cuenta? Moisés está temiendo por su vida. A Moisés no le importa si el pueblo tiene hambre o si tiene sed. En un sentido más práctico, le importa más su pellejo. No le importa tampoco lo que el pueblo diga acerca de Dios, o lo que Dios vaya a hacer con ellos para todo caso. Lo que a Moisés le importa en ese momento, que perdió la brújula, que viendo a Dios delante no supo seguirlo y sostenerse, Moisés puso su carne por encima del liderato, del llamado que tenía para guiar a esta gente. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Aquí es una prueba para Moisés bien importante. Dios le está hablando directamente a Moisés y le va a dar instrucciones, pero esta instrucción lleva una muy especial, que es la que Moisés pierda el miedo a la gente que está en contra de él, a la gente que lo quiera apedrear, a la gente que quiera atentar contra su integridad, y que pase delante de ellos, que se exponga a ellos abiertamente y que vea las maravillas que Dios va a hacer a través de él. Porque es Dios al final de cuentas el que se paró en ese lugar para probarlo en ese lugar. Y es el mismo Dios el que te va a hacer pasar por la prueba si estás en el lugar que Dios te ha puesto en este día para que te sostengas en tu fe y puedas guiar con sabiduría. Pasa delante del pueblo. Ese pasa delante del pueblo, lo que está diciendo Dios a Moisés es, el pueblo está de este lado, yo estoy de acá de este otro lado, tú vas a estar en medio. Es lo que le está diciendo, entre el pueblo y yo vas a estar tú. Pasa delante del pueblo. Y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara,
con la que golpeaste el Nilo. Ese río se refiere a la parte en la que recuerda cuando Moisés golpeó, de hecho fue Aarón, golpeó el Nilo y se convirtió en sangre el agua. Bueno, eso se refiere cuando dice el río. Y ve. No te quedes escondido, no te metas en tu tienda, no te escondas detrás de una peña ni detrás de un lugar. Ve al frente entre Dios y el pueblo y haz lo que te estoy diciendo. Le está empezando a dar confianza a Moisés a través de un objeto que le permite a Moisés recordar que esa vara tiene un poder especial. No porque la vara en sí sea poderosa o sea milagrosa, sino porque Dios manifiesta su poder y su gloria a través de ese instrumento. Y se lo da a Moisés como algo tangible a lo que él se puede aferrar para hablar con autoridad y poder y hacer las cosas que Dios quiere que él haga. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Cuando volvamos en la siguiente ocasión vamos a pasar unas fotografías de una roca muy interesante que está en el desierto ahí en Arabia Saudita, en lo que llamábamos el monte, perdón, ya se me fue el nombre, el monte Al-Laos, el monte Al-Laos. A un lado de ese monte hay una piedra con una formación muy interesante que vamos a ver cuando volvamos al estudio. Pero lo importante es esto, ese Horeb es importante notarlo, porque en otras partes vamos a encontrarnos con este mismo nombre y vamos a encontrar que es referencia al llamado monte de Dios o al monte Sinaí, ese mismo lugar. Entonces entendamos que un monte es una protuberancia de tierra, un accidente geográfico con cierta elevación, en este caso formado por rocas, y que la gente puede decir estoy en el monte cuando está en la parte baja del monte, en las faldas del monte o en un lado o en una loma cercana al monte. Esa es la situación que tenemos aquí. Dice que subiera a una peña en Horeb. Dice, y esta es la instrucción que da el Señor. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés obedeció a Dios. Su vida estaba en peligro, pero fue obediente. Pasó enfrente, tomó la vara, invitó a estos ancianos a que vinieran con él y con un solo golpe de la vara sobre esta roca, agua salió. Cuando vayamos a la segunda ocasión en que este milagro ocurre, ya en Números, nos damos cuenta que Moisés falló a esa instrucción que Dios le dio otra vez de ir a la misma roca y golpearla una sola vez con la vara, porque estaba representando a Dios. Moisés, de aprender a representar a Dios correctamente, de obedecerlo en lo que Dios le mandaba, Moisés tuvo que aprender a ser un líder. Pero llegó un momento en que después de 40 años casi, Moisés pierde los estribos y no representa correctamente a Dios. Y las consecuencias son terribles. Pero viendo aquí en el ejemplo, lo que nos está diciendo de esto es lo siguiente. De una roca sale agua. De una roca sale agua. Cuando vemos que Jesús vino al mundo y vivió entre nosotros y no cometió pecado y dijo quién era Él, que Él era Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, estaba hablando que Él es esa roca que es inamovible, aquel que es la ley, aquel que es el productor y el hacedor de todo lo que existe. Él es Jesús, Él es la roca, lo que no se mueve, lo que es constante siempre. Pero el Señor Jesús muere en una cruz, crucificado por nuestros pecados. Y dice la Escritura en Juan, capítulo número 19, si no me equivoco, que esto fue lo que ocurrió durante la crucifixión. Entonces vemos en el capítulo número 19, en el verso 32, bueno, desde el verso 31 vamos a leerlo, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día
de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Agua salió, sangre y agua, la sangre del Hijo de Dios y agua. Pero el agua no solamente es algo físico, algo que médicamente está comprobado forensicamente, de que es el resultado de la asfixia, y el estallamiento del corazón del Señor Jesús, sino que el agua representa también al Espíritu Santo. Una vez que el Señor entregó su vida, una vez que ascendió al cielo, después descendió vino el Espíritu Santo sobre nosotros y la palabra lo hace mención como si fuera el agua. Y tenemos que las aguas, en este caso representa eso. Dice, y beberá el pueblo de esta agua, volviendo a Éxodo capítulo 17. Entonces aquí tenemos ahora que ocurrió esto. Hubo agua abundante, la gente pudo beber y beber y beber agua y saciaron su sed. Pero ¿qué pasa con Moisés? Vamos a continuar, vamos a ver qué pasa. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Las palabras Masá significa prueba en el hebreo y Meriba significa rencilla. Aquí Moisés está dando un nombre doble a este lugar. Fue Moisés el que le puso el nombre. Por un lado le está poniendo el nombre de que el llegar a ese lugar, al evento que ocurrió en esa roca, fue una prueba. Pero no tanto para el pueblo de Israel, sino más bien para él. Y es también rencilla, es un altercado entre el hombre y el representante de Dios. Es un altercado también entre el representante de Dios y Dios mismo, porque Moisés clamó de una manera incorrecta, porque Moisés falló y procuró más su bien que el bien de aquellos que le habían sido confiados a él. Entonces, por esa razón le puso de ese nombre, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros, entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pregunta? ¿No está la columna de fuego a un lado de ellos? ¿No está Dios guiándolos todos los días? ¿No les ha dado alimento cada mañana? Solo porque no hay agua en un lugar al que los está llevando, ¿significa que Dios ya no es real? Si tú sientes que estás atrapado entre la espada y la pared hoy en día, Dios te ha permitido llegar hasta este momento, ¿tú crees que Dios te va a dejar ahí, que te va a abandonar, que se va a olvidar de ti? Jamás hará Dios cosa alguna de ese tipo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene un plan perfecto y es soberano sobre todas las cosas y no hay manera de que nos olvide. Entonces vino Amalec. Vamos a continuar con la siguiente parte porque se nos va el tiempo. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. En ese mismo lugar ocurrió algo. En esa época las guerras no eran como ahora. Aunque Amalec era un rey, entre comillas rey, envió ejército, envió espías, les estuvieron viendo, siguiendo a los israelitas y llegó el momento que se para delante de ellos y les dice, voy a hacer guerra contigo. Era la manera en que se usaban en esa época. La gente no eran como las guerras de hoy en día. Era la gente llegaba, voy a hacer guerra contigo, no quiero que pases aquí, o voy a tomar los que tú tienes, te voy a robar tus cosas, pero le están diciendo, están altercando contra ellos, en ese mismo lugar. ¿Quién es Amalec? En todo caso, ¿quién es Amalec? Vamos a Génesis capítulo 36 y vamos a verlo rápidamente, ¿quién es Amalec? Amalec dice en el capítulo número 30, verso 12, lo siguiente. Luego Silpa, la sierva de Lea, le dio otro, estoy en el 36, perdón, capítulo 36, perdón. Puse el número 6 como si fuera 0. 36, capítulo 12. Está hablando de los descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, cuando se fue por su lado, tuvo mujeres y tuvo hijos y tuvo nietos. Y vemos que una de las mujeres de él
dice lo siguiente, de hecho. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Aquí vemos que estos son, entonces el hijo de Esaú se llamaba Elifaz. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces tenemos que son descendientes de Esaú, los que habitaron después en lo que se conoce como la ciudad de Petra, los amalecitas. Y ellos entonces hicieron guerra contra ellos. Ahora, aquí viene la situación. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Cuántas guerras había enfrentado la nación de Israel hasta ese momento? Ni una. Jamás. ¿Habían sido entrenados en las armas como soldados? No. Ni entrenamiento militar, ni propias armas para defenderse, ni una estrategia militar de ningún sentido. Ni siquiera tenían un ejército. Es cierto, salieron formados en escuadrones porque era la manera más fácil de poder caminar en el desierto, todos en una manera ordenada. Pero ahora aquí tenemos una situación. Menos con un día, con 24 horas de anticipación, te dicen a ti, a 2,5 millones de personas que van a hacer guerra contigo, alguien que está armado, alguien que está acostumbrado a guerrear. ¿Y qué haces tú? Esta es la obra de Dios, definitivamente. Y dijo Moisés a Josué. Josué era un jovencito en ese entonces, y no sé qué vio Moisés en él, que era esforzado, que era valiente tal vez. Y le dije, escógenos varones. No está diciendo, ve y agarra un ejército, sino de las personas que estaban alrededor de él, de los hombres que estaban alrededor, sin ninguna instrucción militar, les dice, escoge hombres, jóvenes, simplemente, escógelos, vamos a hacer un ejército en este momento. Mañana van a tener guerra. ¿Usted se imagina el miedo y el terror de esa persona, los nervios, de tomar algo, un palo, lo que tuvieran en sus manos, y decir, vamos a enfrentarnos a un ejército de verdad, sin armas? Es más, yo no sé ni pelear. La palabra karate es lo único que sé en chino. No sé nada. Entonces tenemos una situación aquí interesante. Pero dice que él iba a estar en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés había aprendido una lección en un momento atrás. Con esa vara con que sacó agua, Moisés entendió que el poder de Dios estaba con él a través de lo que representaba esa vara, y entonces Dios iba a estar con ellos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Se aventaron a pelear a la mañana siguiente. ¿Cómo? Como fuera. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ese Hur más adelante vamos a ver quién es. Hay varias teorías, algunos dicen que era el esposo de Miriam, la hermana de Moisés, pero no lo sabemos con certeza, de hecho. Es la primera vez que se menciona y no creo que se mencione muchas más. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, aquí vemos lo que ocurre, Israel prevalecía, es decir, los israelitas ganaban la guerra. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y aquí lo que entendemos es que la nación de Israel no peleó porque supiera pelear, no peleó porque tuviera mejores armas, no peleó porque tuviera instrucción militar, peleó en la fuerza, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Todo el poder de Dios manifestado. Cuando la vara era levantada, el poder de Dios hacía que ellos avanzaran sobre sus enemigos, pero cuando bajaba la vara, ellos cedían, obviamente, y perdían. Y las manos de Moisés se cansaban. Era un hombre común y corriente de más de 80 años, recuerde, y tener la vara y estar parado era algo pesado. Por lo que le tomaron una piedra y la pusieron debajo de él como si fuera un asiento, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En esa época las guerras no duraban años, ni siquiera meses, ni siquiera días. Las guerras se hacían de un solo día. Y el que al final había comido más o había ganado más territorio, es el que había ganado la batalla, tomaba los despojos del enemigo y se iba a su casa. Se acabó, no había más, no más guerra, no más rencores, hasta la próxima vez nos vemos. Eso era como ocurrían las cosas. Y aquí tenemos entonces que
que Moisés pudo sostener su mano arriba hasta que se puso el sol, indicando que la guerra finalizó cuando se acabó el sol y ellos entonces ganaron la batalla. Y dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces vencieron, esa es una manera de decir, tomaron victoria sobre Amalek. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Qué significa esto? Era una promesa de Dios que esos enemigos, que a ese día los habían vencido, pero que todavía obviamente quedaban miles tal vez en su propio lugar donde ellos vivían, algún día iban a ser raídos de la faz de la tierra. Algún día Dios iba a acabar con ellos. Era una promesa de Dios que se cumplió hasta tiempos del rey David, de hecho. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué es lo que pasó aquí? Moisés reconoce que la guerra, la batalla es de Dios. Dios es un Dios de guerra, es un Dios todopoderoso, es un Dios de amor indudablemente, pero también es un Dios de guerra. Él es el Dios de la guerra también. Y Moisés edificó un altar reconociendo y adorando y alabando a Dios por la victoria que Él dio, porque no fueron los israelitas los que ganaron la batalla, no fue el general Josué, ni fue Moisés dirigiendo nada, simplemente el poder de Dios, que una vez más demuestra a una nación que Él está en control de todo y que tiene un propósito para esa nación y que ese propósito se va a cumplir, no porque la nación sea especial, no porque tenga conocimiento, no porque tenga la fuerza, ni la estrategia, ni el ejército, sino simplemente porque es la voluntad de Dios. Si tú has escuchado la voz de Dios y tú has respondido afirmativamente a su llamado y eres un hijo o hija de Dios, Dios tiene un propósito para ti. Y no importa cuán grandes se vean los gigantes delante de ti, la incertidumbre de si va a haber trabajo o comida, o la pandemia cuánto durará, o si me va a tocar a mí la enfermedad, no importa cuán grande sean los gigantes, Dios tiene un propósito en ti y lo va a cumplir, cualquiera que este sea su propósito, su voluntad para tu vida. Esa es por lo cual nosotros también debemos siempre tener un altar dentro de nosotros, alabando a Dios porque nos permite estar en el medio de la prueba y salir victoriosos de ella en todo momento, porque nunca vamos a quedarnos a la mitad. El nombre Jehová Nisi significa el Señor Creador, el gran causante de todo. Él es mi estandarte, mi bandera. Cuando un ejército va a la guerra, lleva algo que lo identifica como ejército de tal nación o de tal rey. Eso significa es un asta o un indicativo, una señal de que es Dios el que va enfrente haciendo la guerra. Él es el que hace la guerra en favor de lo que Él llama a su pueblo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo que había escrito, lo que le dijo el Señor a Moisés que escribiera, Moisés lo dice una vez más en este último verso 16, dando a entender a todos que Dios había ya dado una sentencia para destruir a una nación que se oponía a Dios. No estés en contra de Dios. Quien quiera que tú seas, jamás te pongas en contra de Dios, porque estarás en un mal lugar, porque no habrá bien para ti ni para tu casa. Es tiempo de que aprendamos a rendirnos delante del Señor y su voluntad y su poder, todo lo que Él es, de doblar rodilla delante de Él y darle gracias porque tiene misericordia de nosotros, darle gracias porque la gracia suya es suficiente para nuestras vidas, cualquier cosa que estemos sufriendo. No te desesperes, más bien espera. Ten esperanza en el Dios que todo lo hace, que todo lo puede y que lucha por nosotros, que es nuestro estandarte y que no permitirá que caigamos en la batalla. Oramos entonces. Padre, te damos gracias, bendito seas, porque tú eres ese Dios que va al frente de nosotros. Te damos gracias también, Señor, por las pruebas que nos permites
pasar a cada uno de nosotros, muchas de las cuales también reprobamos, la verdad, como Moisés reprobó esta prueba, pero aún así lo usaste y fue aprobado delante de ti, aunque al final de sus días él tuviera que quedarse también del otro lado del Jordán, no pudiendo llegar a la tierra prometida, porque falló en representarte. Sin embargo es tuyo, sin embargo tú lo tomaste, tú mismo le diste sepultura y tú mismo lo vas a levantar. Tú eres Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y todopoderoso para cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Eres tú el que va enfrente de nosotros, librando esas batallas que nosotros no podemos ni siquiera atrevernos a enfrentar. Pero que no caigamos en el error de quejarnos contra ti cuando vienen tales guerras, tales batallas a nuestras vidas, sino que estemos agradecidos de que estamos participando del gran milagro, de las grandes maravillas que tú haces para hacer tu nombre ser sobre todas las cosas, para la gloria tuya, Señor. Te damos gracias porque simplemente nos permite ser parte de todo esto. Y eso es un gran privilegio, de poder estar enfrente y ver tus maravillas. Te pedimos, Señor, a todos nosotros que de alguna manera estamos enseñando, guiando a otros, representando a otros, ayudando a otros, levantando a otros, animando a otros, que podamos hacerlo sin tomar como algo personal, como una agresión personal, cuando aquellos a quienes servimos se sienten perdidos, se sienten en la desesperación que caen e intentan hacer algo en contra de nosotros. Más bien que aprendamos a darles consuelo, que entendamos sus corazones y que podamos hablarles del gran poder que hay en ti, Señor. Que podamos infundirles, compartirles la esperanza que nosotros mismos tenemos. Que no flaqueemos nosotros en nuestras fuerzas, sino que nos sostengamos firmes y que podamos guiarlos con firmeza y con amor al mismo tiempo a esos prados verdes y a esas aguas quietas. Te damos gracias, Señor, porque no importa el tamaño de los gigantes que enfrentemos, tú eres más grande. Delante de ti, el más grande de los gigantes no deja de ser un simple objeto de tu creación y caen delante de ti todos ellos. Te damos gracias, Señor, porque en tu misma palabra dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que ni siquiera Satanás tiene poder sobre nosotros. Y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, por permitirnos seguir adelante confiados de que nos llevarás hasta la tierra prometida. A ti sea, Señor, la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos en contacto entonces este domingo. Recuerden, tenemos un mensaje en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo con nuestro hermano Manuel Coronado. Y el próximo miércoles entonces tenemos Noche de Alabanza. Dios los bendiga a todos. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre
sobre tu denuedo. Haz llover, Señor, haz llover, haz llover sobre tu denuedo. Haz llover, manda la lluvia, 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 manda la lluvia. Así es, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, que aún en medio de la prueba, Señor, aún en medio de la tempestad, Señor, tú estás ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a tener eso en mente, Señor, y que no se nos olvide que tú eres el gran Dios hoy, que tú eres el Todopoderoso, Señor, el que tiene todo bajo su mano, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz noche y no se le olvide sintonizarnos el domingo a las 9 de la mañana. Dios les bendiga.